Con frialdad calculada, su madrastra la vendió al Apache por ser estéril, humillándola frente a todos como mercancía defectuosa. El temblor en las manos de Amelia se detuvo cuando vio en los ojos del guerrero lo que nadie más había visto: su verdadero valor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento soplaba con una tristeza particular aquella mañana en Rancho Esperanza, arrastrando consigo el aroma a tierra seca y el susurro de promesas nunca cumplidas. Amelia Thompson observaba desde la ventana estrecha de su habitación cómo las nubes grises se deslizaban sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, sintiendo que su corazón se movía al mismo ritmo lento y pesado. Sus dedos, pálidos y delgados, acariciaban inconscientemente el medallón que su padre le había regalado antes de partir para siempre, dejándola en manos de una mujer que jamás la miró como hija. El espejo agrietado que colgaba de la pared le devolvía la imagen de una joven de 22 años, con ojos color miel, rostro ovalado y labios que habían olvidado cómo sonreír. Su cabello castaño, recogido en una trenza simple, caía sobre su hombro derecho como un río cansado. No era la misma niña que 10 años atrás había corrido entre los campos de maíz junto a su padre, Federico Thompson, un comerciante inglés que se había enamorado de México y de una hermosa mujer mexicana que murió dando a luz a su única hija. Amelia. «Baja inmediatamente». La voz de Elizabeth, su madrastra, cortó sus pensamientos como un cuchillo afilado. Aquella mujer que había llegado a sus vidas cuando Amelia tenía apenas 8 años, nunca había mostrado un ápice de cariño hacia la hija de su esposo. Con un suspiro resignado, Amelia se ajustó el modesto vestido de algodón y descendió por la escalera de madera que crujía bajo sus pies. La sala principal, antes llena de color y vida durante los días en que su padre aún respiraba, ahora parecía un mausoleo de recuerdos marchitos. Elizabeth estaba sentada en el sillón principal, con la espalda recta y los ojos fríos como el agua de un pozo abandonado. «El doctor Mendoza acaba de marcharse», anunció Elizabeth con una satisfacción apenas disimulada. «Me ha confirmado lo que sospechaba». Amelia permaneció inmóvil, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. 3 días atrás, tras desmayarse mientras lavaba la ropa en el río, su madrastra había llamado al médico. La revisión había sido humillante, con Elizabeth observando cada movimiento como si esperara descubrir un secreto vergonzoso. «Eres estéril, Amelia. Jamás podrás tener hijos». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Amelia sintió que su garganta se cerraba, que sus pulmones se negaban a recibir aire. No era el diagnóstico lo que la destrozaba, sino la mirada de desprecio con que Elizabeth pronunciaba aquella sentencia, como si hubiera descubierto la prueba definitiva de su inutilidad. Tu padre gastó una fortuna en educarte, en alimentarte, en vestirte», continuó Elizabeth, levantándose y caminando en círculos alrededor de Amelia. «¿Y para qué? Para criar a una mujer que ni siquiera puede cumplir con su propósito natural». Amelia bajó la mirada. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se negó a darle a Elizabeth esa satisfacción. 10 años de desprecios habían forjado en ella una resistencia silenciosa, una dignidad que se negaba a quebrar. «Don Sebastián Herrera ha mostrado interés en ti», prosiguió Elizabeth con tono calculador. «Un hombre viudo, con 4 hijos y una hacienda próspera. Necesita una mujer que cuide su casa y sus hijos». «No», murmuró Amelia, levantando la mirada por primera vez.
No puedes decidir eso por mí. La risa de Elizabeth fue como el crujido del hielo al quebrarse. ¿Y quién lo impedirá? Tu padre ya no está, y esta casa, esta tierra, todo me pertenece ahora. Has sido una carga durante demasiado tiempo, una boca que alimentar sin nada que ofrecer a cambio. El miedo se apoderó de Amelia como una serpiente que se enrosca lentamente alrededor del cuello. Conocía a don Sebastián, un hombre de 60 años con fama de cruel con sus sirvientes y sus esposas anteriores, todas fallecidas en circunstancias que el pueblo comentaba en susurros. Mañana vendrá a cenar, sentenció Elizabeth, y te comportarás como la mujer agradecida que deberías ser. Si no aceptas su propuesta, te venderé al primer comerciante que pase por aquí y ofrezca algo a cambio. Esa noche, Amelia no durmió. Las estrellas la observaban a través de su pequeña ventana como testigos silenciosos de su desesperación. Pensó en huir, en perderse entre los caminos polvorientos que se extendían más allá del rancho. Pero, ¿a dónde iría una mujer sola en estas tierras salvajes? El norte de México en 1875 no era lugar para una joven sin protección ni recursos. La mañana siguiente llegó con una claridad insultante. El cielo azul parecía burlarse de su oscuridad interior. Con manos temblorosas, Amelia recogió las pocas pertenencias que consideraba verdaderamente suyas. El medallón de su padre, un peine de plata que había pertenecido a su madre, un pequeño libro de poemas en inglés y español y un pañuelo bordado con sus iniciales. Los envolvió en un trozo de tela y los escondió bajo las tablas sueltas del piso de su habitación. Si debía partir, se llevaría al menos los fragmentos de su historia, las pruebas de que una vez había sido amada. El sol comenzaba a descender cuando el ruido de cascos anunció la llegada de visitantes. Pero no era don Sebastián quien se acercaba al rancho. Desde la ventana, Amelia vio a un hombre de piel cobriza montado sobre un caballo negro. Tras él, 3 niños pequeños lo seguían en otro caballo, observando con curiosidad la casa de adobe blanco. Elizabeth salió al porche, visiblemente contrariada. Amelia se escabulló hasta la puerta para escuchar. «Busco provisiones», dijo el hombre con voz profunda y un español con acento distintivo. «Tengo pieles para intercambiar». «No tengo interés en pieles», respondió Elizabeth, observando al extraño con evidente desprecio. «Estamos esperando una visita importante». El hombre permaneció inmóvil sobre su caballo. Era alto, de hombros anchos y rostro tallado en piedra antigua. Sus ojos, oscuros y profundos, no mostraban emoción alguna, pero había en su mirada una dignidad que Elizabeth no podía intimidar. Llevaba el cabello negro recogido con una cinta de cuero y vestía una mezcla de ropa tradicional apache y prendas de origen mexicano. «Mi nombre es Nahele», dijo con voz pausada. «Vengo desde las montañas del norte. Necesitamos harina, café y medicinas». Los niños, que hasta entonces habían permanecido callados, observaban la casa con curiosidad infantil. El mayor no tendría más de 6 años, con ojos brillantes que recorrían cada detalle del lugar. La niña del medio, de unos 4 años, se aferraba a la cintura de su hermano, mientras que el más pequeño, apenas un bebé, dormía atado a la espalda del mayor con un trozo de tela. Amelia sintió que su corazón se encogía al verlos. Había algo en aquellos pequeños rostros, en la forma en que se protegían unos a otros, que despertaba en ella una ternura inesperada. «¿Acaso tengo cara de comerciante?», espetó Elizabeth. «Vete de aquí, indio, no tenemos nada para ti». Nahele no se inmutó ante el insulto. Sus ojos se posaron brevemente en Amelia, que seguía parcialmente oculta tras la puerta. Fue solo un instante.
pero Amelia sintió como si aquella mirada hubiera visto directamente dentro de su alma, reconociendo su dolor como quien reconoce a un igual en el sufrimiento. «Puedo pagar», insistió Nahele, descolgando una bolsa de cuero de su cinturón. En ese momento, el sonido de otro caballo acercándose captó la atención de todos. Don Sebastián Herrera, montado en su semental blanco, avanzaba por el camino con la arrogancia de quien se sabe poderoso. Su rostro, marcado por profundas arrugas y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, se contrajo en una mueca de disgusto al ver al apache. «¿Qué hace este salvaje en tu propiedad, Elizabeth?», preguntó, desmontando sin apartar la mirada de Nahele. «Ya se iba», respondió ella con una sonrisa forzada. «Por favor, pasa». «Amelia, ven a saludar a don Sebastián». Con el corazón latiéndole como un tambor asustado, Amelia salió al porche. Llevaba su mejor vestido, uno azul pálido, que Elizabeth le había obligado a ponerse, aunque le quedaba demasiado ajustado en el pecho y los hombros. Don Sebastián la miró de arriba a abajo, con ojos hambrientos, deteniéndose en cada curva como si evaluara el precio de una yegua en el mercado. «Has crecido bien, muchacha», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Amelia bajó la mirada, sintiendo que su piel se erizaba de repulsión. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando don Sebastián tomó su mano y la besó, demorándose más de lo necesario. Nahele observaba la escena en silencio. Había algo en la postura de la joven, en la forma en que sus hombros se encogían como si quisiera desaparecer, que le resultaba dolorosamente familiar. Era la misma postura que había visto en las mujeres de su pueblo cuando los soldados mexicanos entraban en sus tierras. «Elizabeth», dijo Nahele de pronto, su voz cortando el aire tenso, «tengo una propuesta diferente». Don Sebastián se volvió, irritado por la interrupción. «¿Cómo te atreves a hablar sin que te lo permitan?». Elizabeth, sin embargo, tenía una expresión calculadora. «¿Qué clase de propuesta?». «La mujer», respondió Nahele, señalando a Amelia. «Necesito a alguien que cuide de mis hijos». El silencio que siguió fue tan denso que Amelia creyó que podría tocarlo con los dedos. Elizabeth la miró, luego a don Sebastián y finalmente a Nahele. En su rostro se dibujó una sonrisa cruel. «¿Por qué te interesaría? Es estéril, no podrá darte más hijos». Amelia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La vergüenza le subió por el cuello como fuego líquido, tiñendo sus mejillas de rojo. Quería gritar, protestar por ser tratada como mercancía, pero las palabras se negaban a salir. Nahele no mostró sorpresa. «No busco una mujer para eso. Mis hijos necesitan una madre, no yo una esposa». Don Sebastián soltó una carcajada. «¿Pretendes que entregue a mi futura esposa a un salvaje? No es tu esposa aún», intervino Elizabeth, y Amelia vio en sus ojos el brillo de la avaricia. «¿Qué ofreces por ella, apache?» «Elizabeth», exclamó don Sebastián, «no puedes estar considerando». «Cállate, Sebastián. Esta chica ha sido una carga para mí durante 10 años. Si este hombre ofrece un precio justo, es mi derecho decidir». Nahele descolgó una bolsa más grande de su montura. «Tengo café, azúcar, tabaco y 5 pieles de venado. También esto». De entre sus ropas extrajo un collar de turquesas engarzadas en plata. Elizabeth se acercó, sus ojos brillando ante el tesoro. «La frontera está llena de mujeres disponibles, Sebastián», susurró, aunque lo suficientemente alto para que Amelia escuchara. «¿Para qué quieres una que ni siquiera puede darte hijos?». Amelia miró a Nahele y luego a los niños. El mayor la observaba fijamente, con una mezcla de esperanza y desconfianza. La pequeña había asomado la cabeza, curiosa, y le dirigió una sonrisa tímida que le llegó al alma.
En ese momento, Amelia supo que, por terrible que fuera su situación, prefería 1000 veces la incertidumbre de irse con aquel desconocido que la certeza del infierno que le esperaba con don Sebastián. Trato hecho, sentenció Elizabeth, tomando las ofrendas. Llévatela antes de que cambie de opinión. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y carmesíes, cuando Amelia subió al caballo de Nahele. No tuvo tiempo de recoger sus pertenencias escondidas. Elizabeth la había empujado hacia la puerta con la misma frialdad con que se desecha un objeto inservible. Solo llevaba consigo el medallón de su padre, que nunca se quitaba del cuello, y el vestido que llevaba puesto. Don Sebastián observaba la escena con el rostro contorsionado por la ira, pero no dijo nada. El precio de su orgullo herido no valía una confrontación con un apache armado. «Nunca regreses a esta casa», fueron las últimas palabras que Elizabeth le dirigió mientras le daba la espalda y entraba al rancho, contando las monedas y admirando las turquesas que acababa de recibir. Nahele montó tras ella, con movimientos fluidos que denotaban años de experiencia. Su cuerpo emanaba un calor reconfortante contra la brisa fresca del atardecer. Amelia se mantuvo rígida, sin saber si debía sujetarse a él o mantener la distancia. El miedo y la incertidumbre luchaban en su interior contra un extraño sentimiento de liberación. «No te haré daño», murmuró Nahele, como si hubiera sentido su tensión, «ni yo ni mis hijos». Su voz era un rumor bajo, como agua fluyendo sobre piedras pulidas. Amelia asintió, aunque él no podía verla, y poco a poco sus músculos comenzaron a relajarse. Cabalgaron en silencio durante lo que parecieron horas, adentrándose en territorios que Amelia jamás había pisado. La oscuridad se cernía sobre ellos como un manto, pero Nahele avanzaba con la seguridad de quien conoce cada piedra y cada arbusto del camino. Los niños los seguían de cerca en el otro caballo, el mayor guiando con una destreza sorprendente para su edad. Cuando finalmente se detuvieron, estaban en un pequeño claro rodeado de pinos y encinos. A lo lejos, el murmullo de un arroyo componía una melodía nocturna junto al canto de los grillos. «Descansaremos aquí», anunció Nahele, ayudándola a desmontar con una gentileza que Amelia no esperaba. Con movimientos precisos y eficientes, Nahele encendió un pequeño fuego. Los niños desmontaron y se acercaron, observando a Amelia con una mezcla de curiosidad y timidez. El mayor colocó al bebé, que seguía durmiendo, sobre una manta junto al fuego. «Mis hijos», dijo Nahele, señalándolos uno a uno. «Noé, el mayor, tiene 6 inviernos. Paloma, 4 inviernos. Y Tadeo, que apenas ha cumplido 1 año». Amelia se sorprendió ante los nombres españoles. Como si hubiera leído su pensamiento, Nahele añadió: «Su madre era mexicana. Eloísa Mendoza murió cuando Tadeo nació». La tristeza en su voz era palpable, un dolor contenido pero nunca olvidado. Amelia sintió que su corazón se encogía ante aquel hombre fuerte que de pronto parecía vulnerable bajo la luz temblorosa del fuego. «Se lo siento», susurró sin saber qué más decir. Noé se acercó entonces, con paso cauteloso pero decidido. Tenía los mismos ojos penetrantes de su padre, pero con un brillo infantil que el tiempo aún no había opacado. «¿Eres nuestra nueva madre?», preguntó directamente, en un español perfecto que delataba la influencia de Eloísa. Amelia miró a Nahele, buscando orientación. Él asintió levemente. «Si tú quieres que lo sea», respondió con voz suave. «Y me llamo Amelia». Noé la estudió por un momento, con la seriedad de quien toma una decisión trascendental. Luego, para sorpresa de Amelia,
Extendió su pequeña mano. «Tengo hambre», dijo simplemente. Una sonrisa tímida se dibujó en los labios de Amelia. Aquel gesto, tan infantil y honesto, derritió algo dentro de ella. Tomó la mano del niño y luego miró a Nahele. «Yo también tengo hambre», admitió. Por primera vez vio algo parecido a una sonrisa en el rostro severo de Nahele. De su alforja sacó carne seca, tortillas de maíz y unas bayas silvestres. No era una cena abundante, pero para Amelia, que tantas veces había sido obligada a conformarse con las sobras en la casa de Elizabeth, representaba un festín. Mientras comían, Paloma se acercó poco a poco hasta sentarse junto a Amelia. La niña la observaba con ojos grandes y curiosos, tocando ocasionalmente la tela de su vestido como si nunca hubiera visto algo similar. «Es bonito», dijo en un susurro, acariciando la manga azul. «Gracias», respondió Amelia, sintiendo un nudo en la garganta. Era la primera vez en años que alguien le hacía un cumplido sincero. Tadeo despertó entonces, sus pequeños puños frotando ojos somnolientos. Al no reconocer su entorno, comenzó a llorar. Nahele se levantó para atenderlo, pero Amelia, movida por un impulso que no supo explicar, se adelantó. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo los brazos. Nahele dudó un instante, pero luego asintió. Amelia tomó al pequeño con cuidado, meciéndolo como había visto hacer a las madres en el pueblo. Para su sorpresa, Tadeo dejó de llorar casi de inmediato, mirándola con ojos curiosos antes de volver a acurrucarse contra su pecho. «Tiene hambre», dijo Nahele, ofreciéndole una pequeña bolsa de cuero. «Hay leche de cabra mezclada con miel». Amelia alimentó al bebé, quien succionó ávidamente el líquido dulce. Una calidez desconocida se expandió en su pecho mientras observaba aquel rostro inocente. Quizás nunca podría tener hijos propios, pero en ese momento, bajo las estrellas y rodeada de aquellos pequeños desconocidos, sintió que algo que creía muerto dentro de ella comenzaba a florecer nuevamente. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente, cuando Tadeo volvió a dormirse en sus brazos. «A casa», respondió Nahele, mirando hacia las montañas que se alzaban en la distancia. Al amanecer. El amanecer llegó con una explosión de colores que Amelia jamás había presenciado. Desde el horizonte, tonos dorados y púrpuras se extendían como pinceladas sobre un lienzo infinito, iluminando las majestuosas montañas de la Sierra Madre que ahora se revelaban en toda su grandeza. El aire fresco traía consigo aromas de pino, tierra húmeda y libertad. Amelia apenas había dormido, con su mente repleta de preguntas sin respuesta y miedos que se entrelazaban como serpientes en su estómago. Y sin embargo, al ver despertar a los pequeños, con sus rostros somnolientos y sonrisas tímidas, algo dentro de ella se serenó. «Buenos días», saludó Paloma, frotándose los ojos mientras se acercaba a ella. Sin previo aviso, la niña se acurrucó a su lado, buscando el calor que la mañana fría les robaba. «Buenos días, pequeña», respondió Amelia, sorprendida pero complacida por aquel gesto espontáneo de confianza. Nahele ya estaba de pie, preparando un desayuno sencillo con lo que quedaba de sus provisiones. Lo observó en silencio, admirando la eficiencia de sus movimientos, la forma en que sus manos fuertes pero delicadas atendían cada tarea con precisión. No era el salvaje que Elizabeth y don Sebastián habían descrito con desprecio, sino un hombre que cuidaba de los suyos con una dignidad silenciosa. «Hoy cruzaremos el río», anunció Nahele, ofreciéndole una tortilla caliente con miel. «El camino es difícil, pero los caballos conocen la ruta». Amelia asintió, aceptando el alimento.
¿Cuánto falta para llegar a vuestra casa? Con buen tiempo, antes del anochecer. Naele la miró directamente, sus ojos oscuros estudiando su rostro como si buscara signos de arrepentimiento. «Puedo llevarte a Santa Fe si prefieres no venir con nosotros». La propuesta la tomó por sorpresa. Aquel hombre le estaba ofreciendo una opción, algo que nadie había hecho por ella en muchos años. Miró a los niños, que ahora desayunaban en silencio, pero sin apartar sus ojos de ella. Noé, especialmente, parecía contener la respiración esperando su respuesta. «Quiero ir con vosotros», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Si me aceptáis». El rostro de Noé se iluminó con una sonrisa que Amelia sintió como un rayo de sol directo a su corazón. Retomaron el viaje con los primeros rayos del sol. Esta vez, Amelia llevaba a Tadeo sujeto a su pecho con una manta que Naele había improvisado. El pequeño se acurrucaba contra ella, observando el mundo con ojos curiosos mientras succionaba su pulgar. El camino ascendía entre bosques de pino y roble, serpenteando por laderas escarpadas donde solo las cabras montesas parecían moverse con comodidad. A pesar del vértigo que ocasionalmente la asaltaba, Amelia se sentía extrañamente segura con Naele guiando el caballo. Sus manos firmes en las riendas y su cuerpo, sólido como una montaña, le transmitían una seguridad que no recordaba haber sentido antes. «Mi padre era inglés», comentó Amelia durante una pausa para descansar los caballos. «Se enamoró de mi madre en Veracruz y la siguió hasta estas tierras. Ella murió cuando yo nací». Naele la escuchó sin interrumpir, ofreciéndole agua de su cantimplora. «Conocí a Eloísa en circunstancias similares», dijo después de un largo silencio. «Su familia había sido masacrada por bandidos. La encontré herida, pero con una voluntad de hierro. Me enseñó que la fuerza no está en las armas, sino en el corazón». Amelia sintió que aquellas palabras, pronunciadas con la gravedad de una oración, eran un regalo precioso. Este hombre no compartía sus pensamientos a la ligera. «¿Es por eso que me escogiste a mí?», preguntó en voz baja. «¿Viste algo en mí que te recordó a ella?». Naele no respondió de inmediato. Dirigió su mirada hacia Noé y Paloma, que exploraban los alrededores con la curiosidad propia de su edad. «Vi a alguien que, como el árbol que crece en la roca, ha sido doblegado, pero no quebrado». Las lágrimas amenazaron con desbordarse de los ojos de Amelia, pero las contuvo. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Este extraño había visto en ella algo que ni siquiera ella misma recordaba poseer. El resto del día transcurrió entre senderos cada vez más estrechos y paisajes que robaban el aliento. Cruzaron un río caudaloso donde el agua cristalina les llegó hasta las rodillas. Paloma chilló de emoción al sentir la corriente entre sus dedos, y hasta Noé abandonó su seriedad para salpicar a su hermana, provocando risas que resonaron entre las paredes del cañón. Fue al atardecer cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los picos más altos, cuando Amelia escuchó el sonido, un siseo amenazador que heló la sangre en sus venas. Naele detuvo el caballo en seco, su cuerpo tensándose como la cuerda de un arco. A pocos metros, enroscada sobre una roca y con la cabeza erguida en señal de advertencia, una serpiente de cascabel los observaba con ojos mortíferos. «No te muevas», susurró Naele, pero no era a ella a quien se dirigía. Noé se había detenido a mitad del camino, paralizado frente al reptil. El tiempo pareció congelarse mientras la serpiente agitaba su cascabel, preparándose para atacar. Sin tiempo para pensar, Amelia actuó por instinto.
Con Tadeo firmemente sujeto contra su pecho con una mano, utilizó la otra para desatar la manta que lo envolvía. En un movimiento que pareció eterno, pero que apenas duró un segundo, lanzó la tela sobre la serpiente, distrayéndola momentáneamente. «¡Noé, corre!», gritó con una voz que no reconoció como propia. El niño reaccionó de inmediato, saltando hacia atrás justo cuando la serpiente se agitaba bajo la manta. Naele, con la velocidad de un rayo, desmontó y en 2 zancadas alcanzó a su hijo, levantándolo en brazos mientras sacaba su cuchillo de caza con la mano libre. La serpiente emergió furiosa, con el cascabel vibrando en advertencia mortal. Naele colocó a Noé detrás de él y enfrentó al reptil con una calma que solo podía provenir de años de experiencia en la montaña. Con un movimiento preciso y letal, el cuchillo atravesó el aire y se clavó justo detrás de la cabeza triangular del animal, que se retorció por unos instantes antes de quedar inmóvil. El silencio que siguió parecía amplificado por el eco del cañón. Amelia temblaba, no por miedo a la serpiente, sino por la súbita comprensión de lo que acababa de hacer. Sin pensarlo, había arriesgado su propia seguridad por proteger a un niño que apenas conocía. Naele recogió su cuchillo, limpió la hoja en una roca y luego se volvió hacia ella. Sus ojos, generalmente impenetrables, brillaban con una emoción que Amelia no supo interpretar. «Gracias», dijo simplemente, pero en esa única palabra había un mundo de significado. Noé corrió hacia Amelia y, para sorpresa de todos, la abrazó con fuerza por la cintura, enterrando su rostro en los pliegues de su vestido. «Gracias, mamá», murmuró, con la voz amortiguada por la tela. «Mamá». La palabra resonó en el corazón de Amelia como una campana, despertando emociones dormidas que creyó nunca experimentaría. Con manos temblorosas, acarició el cabello negro del niño, mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente por sus mejillas. Reanudaron el viaje con una energía renovada, como si el incidente con la serpiente hubiera sellado algo entre ellos. Paloma insistió en viajar con Amelia y Tadeo, y Naele accedió, reorganizando la distribución en los caballos. La pequeña se aferró a la cintura de Amelia con una confianza absoluta, contándole historias inventadas sobre montañas que hablaban y árboles que bailaban bajo la luna. El sol comenzaba a ocultarse cuando el paisaje empezó a cambiar. El bosque denso dio paso a un valle protegido por altos riscos de piedra rojiza. Un arroyo cristalino serpenteaba entre prados de hierba alta donde algunos caballos pastaban tranquilamente. Y allí, integradas en el paisaje como si hubieran crecido de la tierra misma, se alzaban las viviendas del clan de Nahele. No era un poblado grande, apenas una docena de construcciones de adobe, madera y pieles. Algunas seguían el estilo tradicional apache, otras mostraban influencia mexicana. El humo de varios fuegos ascendía en espirales hacia el cielo cada vez más oscuro, y figuras se movían entre las casas, ocupadas en las tareas del final del día. El estómago de Amelia se contrajo con aprehensión. ¿Cómo la recibirían? Verían en ella solo a una extraña, una intrusa que no pertenecía a su mundo. Como respondiendo a sus miedos no expresados, Nahele habló sin volverse. «Mi gente ha aprendido a juzgar por las acciones, no por la sangre». Eloísa les enseñó eso. Aquellas palabras le dieron un poco de valor, pero aún así Amelia se aferró con más fuerza a Tadeo cuando el primer grupo de personas se acercó a recibirlos. Una mujer mayor, con el cabello gris trenzado y el rostro marcado por líneas de sabiduría, fue la primera en aproximarse. Sus ojos oscuros recorrieron a Amelia con una intensidad que parecía penetrar hasta su alma. Nailin saludó a Naele con un gesto de respeto.
He traído a alguien para que cuide de mis hijos. La anciana no respondió de inmediato. Se acercó más, hasta quedar frente a Amelia. Con movimientos lentos, extendió una mano arrugada y tocó el rostro de la joven, como un ciego que intenta memorizar las facciones de un desconocido. Tienes ojos que han visto demasiada tristeza para alguien tan joven, dijo en un español ligeramente acentuado. Pero también veo fuerza. La necesitarás. Tadeo escogió ese momento para despertar, soltando un pequeño quejido que atrajo la atención de Nailin. La anciana sonrió al ver al bebé y el gesto transformó su rostro, suavizando las arrugas y encendiendo una luz en sus ojos. El pequeño te ha aceptado, observó, y no parecía una afirmación casual, sino una bendición. Eso es buena señal. Otros miembros del clan se acercaron entonces. Algunos saludaron con amabilidad cautelosa. Otros simplemente observaron en silencio. Amelia notó que algunos susurraban entre sí, y aunque no entendía su idioma, podía imaginar las preguntas que se formulaban. Una mujer joven, de complexión delgada y mirada intensa, se detuvo a varios pasos de distancia. A diferencia de los demás, su rostro mostraba abiertamente hostilidad. Dijo algo en apache que hizo que varios se tensaran, y aunque Amelia no comprendió las palabras, el tono era inconfundible. Yumalis cree que traer a una extraña es una falta de respeto a la memoria de Eloísa, tradujo Nailin con franqueza. Es la hermana menor de ella. Su dolor aún habla más fuerte que su razón. Amelia sintió que el corazón se le encogía. No había considerado que podría estar usurpando el lugar de alguien amado, alguien cuya ausencia aún dolía. No vengo a reemplazar a nadie, dijo Amelia con voz suave pero firme, mirando directamente a Yumalis. Solo quiero ayudar a cuidar de estos niños. Naele tradujo sus palabras, y algo en la sinceridad de su tono pareció suavizar la hostilidad en algunos rostros, aunque no en el de Yumalis, quien dio media vuelta y se alejó con pasos rápidos hacia una de las casas más alejadas. «Ven», dijo Nailin, tomando a Amelia del brazo con gentileza. «Debes estar agotada. Te mostraré dónde puedes descansar». La casa de Nahele era una estructura sencilla pero sólida, construida con adobe y madera de pino. En el interior, una estufa de barro ocupaba el centro, con mantas y pieles dispuestas alrededor para sentarse y dormir. En un rincón, una pequeña mesa de madera tallada sostenía algunos utensilios de cocina y un jarrón con flores silvestres ya marchitas. Eloísa siempre mantenía flores frescas, comentó Nailin, siguiendo la mirada de Amelia. Decía que la belleza es tan necesaria como el pan. Amelia asintió, sintiendo el peso de la comparación inevitable que todos harían. Naele entró con los niños, que inmediatamente corrieron a explorar los rincones familiares de su hogar. Tadeo, exhausto por el viaje, se había quedado dormido en brazos de Amelia. «No puedes acostarlo allí», indicó Naele, señalando una pequeña cuna de madera junto a la pared. «La hice para él cuando nació». Con cuidado, Amelia depositó al bebé en la cuna. Sus manos acariciaron casi involuntariamente la suave mejilla del pequeño antes de cubrirlo con una manta tejida con hilos de colores brillantes. «Esta será tu habitación», continuó Naele, guiándola hacia un espacio separado por una cortina de tela bordada. Era de Eloísa. «Creo que a ella le gustaría que tú la usaras ahora». El gesto la conmovió profundamente. Aquel hombre no solo le ofrecía un techo, sino un lugar en su hogar, en su vida. «Gracias», murmuró, sin poder contener la emoción en su voz.
Las primeras semanas en el poblado fueron un torbellino de adaptación y aprendizaje. Amelia despertaba cada día con el sol, ayudaba a preparar el desayuno para los niños y luego se dedicaba a las tareas que Nailin pacientemente le enseñaba: moler maíz, cocinar con ingredientes desconocidos, tejer canastas con técnicas ancestrales y aprender palabras básicas en apache. Algunas mujeres del clan la observaban con curiosidad, otras con recelo, pero poco a poco, la constancia y humildad de Amelia fueron ganando aceptación. Y todas, excepto Yumalis, quien se mantenía distante y cuya mirada aún se endurecía cuando Amelia pasaba cerca. Una tarde, mientras Amelia lavaba ropa en el arroyo con Tadeo jugando a su lado sobre una manta, Yumalis apareció con un cesto de mimbre. El silencio entre ambas mujeres era tan denso que podía palparse. Mi hermana murió porque quiso traer al mundo al hijo de un apache, dijo finalmente Yumalis, rompiendo el silencio con palabras afiladas como cuchillos. Abandonó todo por él, su familia, su cultura, su vida. Amelia dejó de frotar la prenda que tenía entre las manos, pero no respondió. Tú nunca entenderás lo que significa ese sacrificio, continuó Yumalis. Nunca sentirás lo que ella sintió al dar a luz sabiendo que moriría en el intento. Las palabras golpearon a Amelia como piedras. El diagnóstico del doctor Mendoza, la crueldad de Elizabeth, la mirada despectiva de don Sebastián, todo se agolpó en su memoria con un dolor renovado. Tienes razón, respondió con voz quebrada. Nunca sabré lo que se siente dar vida. Pero conozco el dolor de que te consideren menos mujer por ello. Algo en su tono, en la vulnerabilidad cruda de su confesión, pareció sorprender a Yumalis. ¿Qué quieres decir? Soy estéril, respondió Amelia, y era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Nunca podré tener hijos. Por eso mi madrastra me vendió como si fuera ganado. Por eso estoy aquí. Yumalis permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Amelia, como si la viera realmente por primera vez. Mi hermana solía decir que hay muchas formas de dar vida, dijo finalmente, su voz menos hostil. No todas requieren sangre. Sin añadir más, Yumalis recogió su cesto y se alejó, dejando a Amelia con una sensación extraña, como si algo hubiera comenzado a sanar dentro de ella. Esa noche, cuando los niños dormían y el poblado se sumía en la quietud, Amelia salió al porche de la casa. El cielo desplegaba su manto estrellado, más brillante y cercano que nunca. Naele se unió a ella en silencio, ofreciéndole una manta para protegerla del frío nocturno. Hablé con Yumalis hoy, comentó Amelia. Naele asintió. Lo sé. Ella vino a verme después. ¿Qué te dijo? Que quizás me equivoqué al traerte, pero que ella se equivocó al juzgarte. Naele hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte oscuro. También me contó lo que le dijiste, sobre no poder tener hijos. Amelia bajó la mirada sintiendo que las mejillas le ardían. Lo siento. Debí decírtelo antes. ¿Por qué? No te traje aquí para que me dieras hijos, Amelia. Te traje porque mis hijos necesitaban a alguien que los amara como tú ya has demostrado hacerlo. Sus palabras, sencillas pero profundas, le devolvieron a Amelia una parte de sí misma que creía perdida para siempre: la dignidad. Con el paso de las semanas, el tiempo comenzó a medirse de forma diferente para Amelia. Ya no contaba los días en función de las exigencias de Elizabeth o el temor a don Sebastián, sino por los pequeños logros que iba acumulando. La primera palabra en apache que Nailin aplaudió con aprobación, el primer pan que horneó en el horno de barro y que hizo que Noé pidiera una segunda porción, la primera vez que Tadeo caminó tambaleante hacia ella,
con los brazos extendidos y una sonrisa desdentada. El invierno se anunciaba en el aire cada vez más frío de las montañas y con él los preparativos para la temporada más dura del año. Amelia aprendió a conservar alimentos, a coser pieles para abrigos y a reconocer las hierbas medicinales que debían recolectarse antes de que la nieve las cubriera. «Tienes manos de curandera», observó Nailin una tarde, mientras Amelia machacaba corteza de sauce para preparar un remedio contra la fiebre. Gentiles pero firmes, como las de Eloísa. Era la primera vez que alguien la comparaba con la difunta esposa de Naele de forma positiva, y Amelia sintió una mezcla de orgullo y humildad ante el cumplido. «Ella me enseñó todo lo que sé sobre plantas medicinales», continuó Nailin, sus dedos arrugados trabajando con agilidad sorprendente en una mezcla de hierbas. Venía de una familia de curanderos en Chihuahua. Su conocimiento salvó muchas vidas aquí. «Me habría gustado conocerla», dijo Amelia con sinceridad. Nailin sonrió, con esa expresión enigmática que a veces adoptaba. «Quizás la conoces a través de sus hijos, de Naele, de las historias que todos guardamos de ella». Esa noche, mientras servía la cena a los niños, Amelia observó a Nahele tallar una pequeña figura de madera junto al fuego. Sus manos, fuertes y curtidas, se movían con precisión sorprendente, revelando la forma de un águila en vuelo. «Es hermosa», comentó, sentándose a su lado una vez que los pequeños se habían dormido. «Es para ti», respondió él, entregándole la figurilla terminada. «El águila representa libertad, pero también protección. Me recuerda a ti». Amelia tomó la talla entre sus manos, conmovida por el gesto y por el significado. Sus dedos recorrieron las líneas suaves de la madera pulida, sintiendo en ellas algo más que un simple regalo. «Gracias», susurró, y al levantar la mirada, encontró los ojos de Nahele fijos en ella, con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Por un momento, el silencio entre ellos se llenó de palabras no dichas, de sentimientos que crecían lentamente como las raíces de un árbol, profundas y resistentes. Pero ninguno de los dos se atrevió a romper ese silencio, no aún. La primera nevada llegó una semana después, cubriendo el valle con un manto blanco que transformó el paisaje en algo mágico. Paloma y Noé despertaron con gritos de asombro y emoción, arrastrando a Amelia fuera de la casa para mostrarle cómo sus pisadas dejaban huellas en la nieve inmaculada. «Mira, mamá», exclamó Paloma, girando sobre sí misma con los brazos extendidos mientras los copos caían sobre su cabello negro. «El cielo nos está enviando plumas». Mamá ya no era una palabra extraña, sino un título que Amelia había ganado día a día, con paciencia, amor y presencia constante. Los niños la habían adoptado por completo y ella a ellos. Fue durante esa primera nevada cuando los jinetes llegaron. 3 hombres a caballo, con sombreros de ala ancha y rifles cruzados a la espalda. El más viejo, de barba entrecana y ojos astutos, preguntó por el jefe del clan. Nahele salió a recibirlos con expresión impasible, aunque Amelia, que había aprendido a leer las sutiles señales de su rostro, notó la tensión en su mandíbula. «Buscamos a una mujer», dijo el más viejo, desmontando con pesadez. «Inglesa, se llama Amelia Thompson. Nos dijeron que podría estar por estos lados». El corazón de Amelia se detuvo por un instante. ¿Cómo la habían encontrado? ¿Quién los había enviado? El miedo, que creía olvidado, regresó con fuerza, helándole la sangre. «¿Por qué la buscan?», preguntó Nahele, sin confirmar ni negar nada. «Su madrastra murió», respondió el hombre,
sacando un papel doblado de su chaqueta. Y parece que hay un testamento que la menciona. Un tal don Sebastián Herrera nos contrató para encontrarla. Elizabeth muerta. Las palabras resonaron en la mente de Amelia como un eco lejano. Debería sentir algo, alivio, tristeza, quizá incluso satisfacción, pero lo único que sentía era un vacío extraño, como si hablaran de alguien que conoció en otra vida. Si la encuentran, ¿qué pasará con ella?, continuó Naele, su voz calmada contrastando con la tensión que emanaba de su postura. Eso no es asunto nuestro, intervino otro de los jinetes, más joven e impaciente. Nos pagan por encontrarla, no por preocuparnos de lo que le pase después. Amelia dio un paso adelante, emergiendo de la sombra de la casa con Tadeo en brazos. Los hombres la miraron con sorpresa, como si no esperaran que la mujer que buscaban se presentara voluntariamente. «Soy Amelia Thompson», dijo con una voz que no traicionaba el temblor de su corazón. ¿Qué dice ese testamento? El hombre mayor la estudió con ojos entrecerrados antes de responder. Tu madrastra, en su lecho de muerte, confesó que tu padre te dejó la mitad del rancho. El testamento original apareció entre sus cosas. Don Sebastián quiere negociar contigo. Negociar. La incredulidad tiñó su voz. O reclamar lo que cree que le pertenece. El hombre se encogió de hombros. No me pagan por entender los asuntos entre ustedes, señorita. Solo por entregar el mensaje y, si es posible, escoltarla de vuelta. Naele dio un paso hacia ella, colocándose a su lado con una presencia tan sólida como las montañas que los rodeaban. No la tocó, pero su cercanía era como un muro protector. No irá a ninguna parte si no lo desea, afirmó con un tono que no admitía discusión. Los tres hombres intercambiaron miradas, evaluando la situación. Estaban en desventaja numérica. Varios miembros del clan se habían acercado, alertados por las voces desconocidas. «Escuchen», dijo finalmente el mayor, adoptando un tono conciliador. «No buscamos problemas. Don Sebastián ofrece comprar tu parte del rancho. Amelia, es una buena suma. Suficiente para empezar una nueva vida donde quieras». Amelia miró a su alrededor, el poblado que se había convertido en su hogar, los niños que la consideraban madre, Nahele, cuya presencia silenciosa le daba más fuerza de la que nunca creyó poseer. ¿Qué significaba ahora el rancho para ella? Solo recuerdos dolorosos, un pasado del que había escapado. «Ya tengo una vida», respondió con firmeza. «Aquí. Don Sebastián no aceptará un no por respuesta», advirtió el hombre más joven. «Ese rancho es la puerta a controlar toda el agua de la región. Lo quiere, y lo que quiere, lo consigue. Entonces que venga él mismo a intentar convencerme», desafió Amelia, sorprendiéndose de su propio valor. «No me moveré de aquí». Los jinetes partieron al mediodía, llevando consigo la negativa de Amelia y la promesa de regresar con don Sebastián. Mientras los observaba alejarse, sintió un peso en el estómago. Sabía que esto no terminaría tan fácilmente. «No debí traer problemas a tu gente», dijo a Nahele cuando estuvieron solos, con Tadeo dormido entre sus brazos. «No son tus problemas, son nuestros», respondió él, utilizando por primera vez un «nosotros» que incluía a ambos más allá de los niños. «Y mi gente ha enfrentado peores amenazas que un hacendado ambicioso». Esa noche, el Consejo de Ancianos se reunió para discutir la situación. Amelia, invitada a participar por primera vez, escuchó mientras debatían en su idioma, con Nailin traduciendo ocasionalmente para ella. Algunos proponían abandonar el valle temporalmente, otros prepararse para defender su territorio. «Este valle ha sido nuestro hogar por generaciones», dijo un anciano de rostro curtido como el cuero viejo,
No huiremos por las amenazas de un hombre blanco, pero tampoco arriesgaremos vidas innecesariamente, añadió una mujer mayor, cuya voz carrasposa comandaba respeto. Debemos ser inteligentes, no solo valientes. Para sorpresa de Amelia, fue Yumalis quien propuso la solución. Amelia debe reclamar su herencia, dijo, hablando en español para que todos entendieran. No para entregarla a don Sebastián, sino para proteger lo que es suyo por derecho. Mi hermana me enseñó que a veces, para preservar lo que amas, debes enfrentar lo que temes. El silencio que siguió fue profundo, cargado de significado. Amelia miró a Yumalis con asombro, reconociendo en aquel gesto no solo una estrategia, sino una ofrenda de paz, un reconocimiento. Iré, decidió Amelia finalmente, pero no sola. Por supuesto que no, afirmó Nahele, y en su mirada había algo nuevo, una determinación mezclada con un sentimiento que hacía que el corazón de Amelia latiera más rápido. Iremos juntos. Más tarde, cuando los niños dormían y la luna iluminaba el valle con su luz plateada, Amelia y Nahele permanecieron sentados frente al fuego agonizante. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino íntimo, como una conversación sin palabras. «Tengo miedo», confesó ella al fin, mirando las brasas que emitían su último resplandor. «No de don Sebastián, sino de regresar allí. De que todo lo que he encontrado aquí se desvanezca como un sueño». Nahele tomó su mano entonces, un gesto simple pero profundamente significativo. Sus dedos ásperos por el trabajo se entrelazaron con los de ella con delicadeza. Algunas personas creen que la vida es como un río que solo puede fluir en una dirección, dijo, su voz como una suave caricia en la noche. Pero yo he aprendido que es más como el águila, que puede elegir su camino, elevarse por encima de las tormentas o descender para cazar. Tú has elegido tu camino, Amelia, y yo he elegido el mío junto a ti. Aquellas palabras, pronunciadas con la solemnidad de una promesa sagrada, resonaron en el corazón de Amelia como un canto antiguo, despertando emociones que creía marchitas. Sin pensarlo, se inclinó hacia él y Nahele hizo lo mismo, encontrándose a mitad de camino. El beso fue breve, suave como el aleteo de un colibrí, pero despertó en Amelia sensaciones que creía imposibles. Cuando se separaron, vio en los ojos de Nahele el mismo asombro que sentía ella, como si ambos hubieran descubierto algo precioso y frágil. «Volveremos», susurró él, acariciando su mejilla con dedos ásperos pero gentiles. «Lo prometo». El amanecer llegó demasiado pronto. Amelia abrazó a los niños con fuerza, prometiéndoles que regresaría antes de que la luna completara su ciclo. Noé, siempre el más serio, asintió con una madurez que estrujó el corazón de Amelia. Paloma lloró, aferrándose a su falda como si temiera que al soltarla desaparecería para siempre. Y Tadeo, demasiado pequeño para entender, simplemente le dedicó una sonrisa desdentada mientras Nailin lo sostenía en brazos. «Cuídate, hija», dijo la anciana, utilizando por primera vez aquella palabra que resonó en el alma de Amelia como una bendición. «Y recuerda quién eres ahora, no solo quién fuiste». Yumalis se acercó entonces con un pequeño paquete envuelto en tela. «Hierbas curativas», explicó, entregándoselo. «Ve y esto». De entre los pliegues extrajo un cuchillo pequeño pero de hoja afilada, con un mango tallado en hueso. Era de Eloísa. Dijo que debía pasar a la próxima madre de sus hijos. El gesto, cargado de significado, dejó a Amelia sin palabras. Solo pudo asentir mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse.
Partieron con los primeros rayos del sol, Nahele y Amelia, acompañados por 2 jóvenes guerreros del clan. El viaje de regreso fue más rápido que la ida, siguiendo rutas directas que Nahele conocía bien. Aún así, tardaron 3 días en divisar a lo lejos las tierras del rancho Esperanza. Amelia sintió que el estómago se le contraía al reconocer el camino polvoriento que conducía a la casa principal. Cada árbol, cada colina, le traía recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. ¿Estás bien?, preguntó Nahele, notando su tensión. Es extraño, respondió ella, sin apartar la mirada del horizonte. Viví aquí 22 años, pero nunca sentí que fuera mi hogar, no como... ¿Cómo ahora?, completó él, con una comprensión que iba más allá de las palabras. Amelia asintió, agradecida por no tener que explicar lo que apenas comenzaba a entender ella misma. El rancho Esperanza se veía diferente. Nuevas construcciones se alzaban donde antes solo había campos abiertos. Peones trabajaban en la ampliación de un granero y una acequia recién cavada desviaba agua del río hacia tierras que antes se consideraban demasiado secas para el cultivo. Don Sebastián no ha perdido el tiempo, murmuró uno de los acompañantes. Está expandiendo como si ya fuera el dueño. Se detuvieron en lo alto de una colina, evaluando la situación. Desde allí podían ver la casa principal, con su porche amplio y techo de tejas rojas. Varias monturas estaban atadas frente a la entrada, indicando visitas. Preferiría enfrentarlo sin público, dijo Amelia. A veces, el público es la mejor protección, respondió Nahele con sabiduría. Si hay testigos, será más difícil para él negarse a reconocer tus derechos. Avanzaron entonces, a plena luz del día, sin intentar ocultar su llegada. Un peón los vio aproximarse y corrió hacia la casa principal, alertando a quienes estaban dentro. Para cuando llegaron al patio central, don Sebastián ya los esperaba en el porche, rodeado por 3 hombres que Amelia reconoció como influyentes hacendados de la región. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La hija pródiga regresa, y con compañía interesante. Amelia desmontó con la ayuda de Nahele, sintiendo cómo la mirada de don Sebastián la recorría con una mezcla de deseo y desdén que le revolvió el estómago. «No vengo como hija pródiga», respondió con firmeza. «Vengo a reclamar lo que es legítimamente mío». «¿Legítimamente tuyo?». Don Sebastián soltó una carcajada áspera. «Una mujer que huye con salvajes difícilmente puede hablar de legitimidad». «Tengo entendido que existe un testamento», continuó ella, ignorando la provocación. «Mi padre dejó la mitad de estas tierras a mi nombre. Un documento viejo, probablemente falsificado», desestimó él con un gesto displicente. «Además, una mujer en tu situación debería estar agradecida de que alguien se interese por su bienestar». La rabia subió por la garganta de Amelia como fuego líquido, pero la contuvo. Este no era el momento para dejarse llevar por la emoción. «Si el documento es falso, no tendrá problema en mostrarlo ante un juez», intervino Nahele, su voz tranquila pero firme. «Si es auténtico, estás ocupando tierras que no te pertenecen». Don Sebastián entrecerró los ojos, evaluando a Nahele con una mirada cargada de desprecio. «¿Desde cuándo los salvajes entienden de leyes y documentos? Desde que aprendimos que ustedes solo respetan lo que está escrito en papel», respondió Nahele sin alterarse, «aunque olviden fácilmente lo que está escrito en el corazón». Uno de los hacendados, un hombre mayor de cabello cano y ojos cansados, dio un paso adelante. «Sebastián, si existe un testamento válido, deberíamos verlo».
No quiero estar involucrado en un despojo ilegal. Don Miguel tiene razón, añadió otro. Todos hemos invertido en la expansión del rancho, confiando en tu palabra de que tenías derechos legítimos sobre la propiedad. La expresión de don Sebastián se endureció. Con un gesto brusco, ordenó a uno de sus hombres que trajera el documento. Minutos después, sobre la mesa del porche, se desplegó un papel amarillento con la firma inconfundible de Federico Thompson. Federico Thompson, en pleno uso de mis facultades, declaro que la mitad de mis propiedades, incluyendo el Rancho Esperanza, pasarán a mi única hija, Amelia Thompson, al cumplir ella la mayoría de edad o al momento de mi fallecimiento, lo que ocurra después. Las lágrimas nublaron la visión de Amelia mientras leía las palabras de su padre. Todo este tiempo, él había intentado protegerla, asegurar su futuro. Y Elizabeth lo había ocultado, robándole no solo su herencia, sino también este último acto de amor paterno. El documento parece auténtico, declaró don Miguel, examinando la firma y el sello notarial. La señorita Thompson tiene derechos legítimos sobre estas tierras. Es absurdo, estalló don Sebastián. ¿Qué hará una mujer sola con estas tierras? ¿Entregarlas a un grupo de apaches? Lo que haga con su propiedad no es asunto tuyo, intervino el tercer hacendado, un hombre corpulento que hasta entonces había permanecido en silencio. Si quieres comprar su parte, tendrás que negociar justamente. Amelia observó cómo el rostro de don Sebastián enrojecía de ira. Este hombre, que tanto miedo le había inspirado, que la había mirado como a una mercancía defectuosa, ahora parecía pequeño y patético en su frustración. «No venderé», declaró ella con voz clara y firme, «pero tampoco despojaré a quienes han trabajado honestamente en estas tierras». Todos la miraron con sorpresa, incluso Naele. «Propongo dividir la propiedad», continuó. «La mitad norte para don Sebastián, incluyendo las nuevas construcciones. La mitad sur, donde está la casa de mi padre y el acceso al río principal para mí. Es una propuesta generosa», opinó don Miguel, mirándola con nuevo respeto. «¿Y qué harás con tu parte?», preguntó don Sebastián con desdén. «¿Vivir aquí jugando a la hacendada?». Amelia miró a Nahele, encontrando en sus ojos oscuros la fuerza que necesitaba. «No, estas tierras pertenecieron a los apaches mucho antes de que mi padre construyera este rancho. Las devolveré a su pueblo, para que las familias del clan de Nahele puedan establecerse aquí durante los inviernos duros, cuando las montañas se vuelven inhóspitas». Un silencio atónito siguió a sus palabras. Don Sebastián parecía a punto de sufrir una apoplejía, mientras los otros hacendados intercambiaban miradas de asombro e incredulidad. «No puedes hablar en serio», balbuceó don Sebastián. «Nunca he hablado más en serio», respondió ella. «Redactaremos un acuerdo ahora mismo, con todos ustedes como testigos, y si te niegas, llevaré el testamento ante el gobernador y reclamaré la propiedad completa». 3 días después, con los documentos firmados y legalizados por el notario del pueblo, Amelia contemplaba el atardecer desde el porche de la que una vez fue su casa. Había pasado horas recorriendo las habitaciones, recogiendo los pocos objetos que realmente significaban algo para ella. El retrato de su madre, los libros que su padre le había regalado, el pequeño cofre de joyas que Elizabeth nunca había encontrado. Naele se unió a ella, colocando una mano cálida sobre su hombro. «¿Estás lista?», preguntó suavemente. Amelia asintió, cubriendo su mano con la suya. «La más que nunca». El camino de regreso a las montañas fue diferente. Ya no era una huida desesperada, sino un retorno consciente, elegido. Amelia cabalgaba erguida,
con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. A mitad del viaje, Nahele detuvo su caballo junto a un arroyo cristalino. Los guerreros que los acompañaban siguieron adelante, dándoles espacio. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo él, ayudándola a desmontar. Bajo un cielo que comenzaba a pintarse con los colores del ocaso, Nahele tomó sus manos entre las suyas. «Entre mi pueblo, cuando un hombre encuentra a la mujer con quien desea compartir su vida, le ofrece algo que representa su compromiso», explicó, sacando de su bolsillo un brazalete de plata con intrincados diseños grabados. «Este perteneció a mi madre, y antes a su madre. No es un anillo como usan los blancos, pero el significado es el mismo». El corazón de Amelia latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. «Amelia Thompson, que diste un hogar a mis hijos cuando ellos lo necesitaban, que encontraste un lugar en mi corazón cuando creía que estaba sellado para siempre. ¿Aceptarías ser mi esposa?». Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de una alegría tan pura que casi dolía. «Sí», respondió, con una voz que apenas podía contener la emoción. «Sí, acepto». Cuando finalmente llegaron al poblado, los niños corrieron a su encuentro con gritos de alegría. Amelia se arrodilló, abriendo los brazos para recibir a Paloma y Noé, mientras Tadeo se tambaleaba tras ellos con pasos aún inseguros. «¡Volviste!», exclamó Paloma, cubriendo su rostro de besos. «Les prometí que lo haría», respondió Amelia, abrazándolos con fuerza. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, el clan celebró no solo su regreso y el compromiso anunciado, sino también la noticia de las nuevas tierras que les permitirían prosperar. Nailin bendijo a la pareja según las tradiciones ancestrales, mientras Yumalis observaba con una sonrisa serena que hablaba de heridas finalmente sanadas. Más tarde, cuando los niños dormían y la mayoría se había retirado a descansar, Amelia y Nahele permanecieron junto al fuego moribundo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él, entrelazando sus dedos con los de ella. Amelia negó con la cabeza. «Hace exactamente 3 lunas que te encontré en el rancho. Me preguntaste entonces si buscaba una esposa. Te dije que mis hijos necesitaban una madre, no yo una esposa». Hizo una pausa, mirándola con una intensidad que le robó el aliento. «Me equivoqué. Te necesitaba tanto como ellos». Amelia apoyó su cabeza en el hombro de Nahele, sintiendo una paz que jamás creyó posible. «Elizabeth pensó que me estaba condenando», reflexionó en voz baja, «que me vendía a una vida de sufrimiento. Pero en realidad te estaba enviando a casa», completó él, y mientras el fuego se convertía en brasas y la noche los envolvía en su manto estrellado, Amelia comprendió finalmente que su valor no residía en lo que su cuerpo podía o no crear, sino en el amor que su corazón era capaz de dar. Un amor que había transformado a 3 niños huérfanos de madre en sus hijos, a un guerrero solitario en su compañero y a ella misma, de una mujer considerada incompleta, en alguien plena, amada y, sobre todo, libre.